increíble legado de Miriam: fe sagrada, caída expuesta y la redención divina en el plan de Dios. En el tercer año de Joacim, cuando el pueblo de Israel estaba oprimido en las tierras de Egipto y el faraón temía el crecimiento de los hebreos, nace un niño en una casa de levitas. Su madre, Jocabed, lo llama Moisés, y su llegada trae esperanza en medio de la desesperanza que envuelve a su gente. Pero el faraón, decidido a evitar que los hebreos se multipliquen, decreta que todos los varones recién nacidos sean echados al Nilo. Fue en este tiempo de oscuridad que Miriam, la valiente hermana de Moisés, se encontró ante una encrucijada. Los ecos de llantos resonaban en cada hogar hebreo, mientras el frío edicto del faraón se cernía sobre ellos como una sombra. Miriam, con apenas 7 años, palpitaba de coraje y determinación. Su madre, con el corazón desgarrado, toma la decisión de ocultar al niño, temiendo por su vida. Pero pronto se hace evidente que el tiempo se agota. Fue entonces cuando Miriam, con un espíritu desafiante y lleno de fe, decide actuar. Toma un canasto de juncos, lo forra cuidadosamente con brea y betún, y con manos temblorosas pero decididas, coloca a su hermano en él. El río Nilo, serpenteante y poderoso, no solo es el lugar de muerte, sino el que puede ser el camino hacia la vida. Miriam se queda en la orilla. Su corazón late con la convicción de que Dios tiene un plan. En medio de las aguas, el llanto del pequeño Moisés se mezcla con los lamentos de un pueblo esclavizado. Desde su escondite, observa con fervor, suplicando al cielo que proteja al niño. Y, en un giro divino, la hija del faraón se acerca al río, descubriendo al niño hebreo en su canasto. El júbilo inunda el corazón de Miriam al ver que su intervención ha alterado el destino de su hermano. El Nilo, que era un símbolo de opresión, se convierte en la ruta a la salvación. Años más tarde, en el desierto, Miriam y Aarón, su hermano, se atreven a cuestionar la autoridad de Moisés. ¿Acaso no somos también elegidos por Dios?, se preguntan, desafiando el papel de su hermano. Pero tal insolencia no queda sin respuesta. Miriam, quien había sido una protectora, se enfrenta a una dura prueba. Dios, en su justicia y amor, la hiere con lepra, separándola de la comunidad por su desobediencia. En su aislamiento, siente el eco de su propia fragilidad, recordando la grandeza de Yahvé. La historia no es solo de caída, sino también de redención. Moisés, angustiado por la situación de su hermana, suplica a Dios por su sanidad. Y Dios, que siempre escucha, responde a la oración del siervo. Miriam es restaurada, un testimonio viviente de la gracia divina. En el desierto, se levanta nuevamente, liderando a las mujeres hebreas en cánticos de alabanza, tras la liberación en el mar. Su voz resuena, recordando a Israel que incluso en la adversidad, deben tener fe. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor, dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. El canto de Miriam, lleno de fe y esperanza, resuena no solo en el presente, sino que sienta las bases para las generaciones futuras. En su camino hacia la tierra prometida, un misterio aún aguarda. ¿Qué más desafíos deben enfrentar y cómo responderán cuando la fe sea puesta a prueba nuevamente en el desierto?
Las alabanzas del pueblo flotan en el aire, y con cada nota, saben que el viaje apenas comienza, y que el plan de Dios sigue desplegándose entre ellos. Las caravanas del pueblo de Israel avanzaban a lo largo del desierto, sucesivas olas de esperanza y temor surcando sus corazones. La travesía, marcada por la promesa de libertad, se veía asediada por el desierto abrasante y la incertidumbre del futuro. A cada paso, Miriam, bolda y comprometida, cargaba la responsabilidad de alentar a sus hermanas hebreas en esos tiempos de prueba. Pero en su corazón palpitaban sombras del pasado, la lepra, el aislamiento y la pregunta que no se callaba. ¿Por qué, oh Dios, habías permitido mi caída? El pueblo, cansado y sediento, comenzó a murmurar contra Moisés, recordando aún las cebollas y los ajos de Egipto. ¿Por qué nos sacaste para morir en este desierto?, clamaban las voces. La incertidumbre se convertía en una tormenta dentro de sus almas, y el eco de sus quejas resonaba como un canto desesperado a través de las dunas. Miriam, sintiendo el pálpito de su pueblo, tomó la iniciativa. «Hermanas, recordemos lo que nuestro Dios ha hecho», les exhortó. Con su voz firme como un ancla en la tormenta, empezó a recordar las promesas de Yahvé. Nos liberó de la opresión, nos guió a través del mar, y nos dará esta tierra que fluye leche y miel. Las mujeres la escuchaban, algunas con lágrimas en los ojos, aferrándose a la esperanza que brotaba de su experiencia de salvar a Moisés y a la gracia que Dios había mostrado tras su restauración. Mientras tanto, en la cumbre de la montaña, Moisés, agotado, se dirigía a la presencia de Dios en busca de instrucción. El gran Yo Soy le habló con la voz de un trueno suave. «He oído las murmuraciones de mi pueblo, y su desconfianza me duele. Ve a ellos y diles que Moisés no será su único guía. Mi espíritu estará sobre ellos y aprenderán a confiar en mí». Cuando Moisés descendió, su rostro irradiaba un destello divino. «El Señor ha escuchado nuestras quejas», anunció. Su palabra trajo un murmullo de asombro entre el pueblo. «El agua brotará de la roca», dijo, y al instante, el desierto se sintió diferente, como si la tierra misma respondiera a la promesa de Dios. Así, llegaron a una roca dura y fría, y Moisés, con un estallido de fe, golpeó la roca con su vara. Al instante, el agua fluyó, burbujeando como un río de vida. Los ojos hebreos se abrieron, y sus corazones se llenaron de gratitud mientras llenaban sus vasijas, recordando que Dios sustentaría siempre a su pueblo. Esa noche, bajo un cielo estrellado, Miriam llevó de nuevo a las mujeres con un cántico. «Alaben al Señor porque Él es bueno, para siempre es su misericordia». La melodía emergió como un río de alabanza, y la música llenó el aire, resonando en cada rincón del campamento. El pueblo se unió en adoración, recordando que cada prueba era un recordatorio de la fidelidad de Dios. Pero en el horizonte, algo se aproximaba, un movimiento sutil, casi imperceptible, que despertaba inquietudes. Las nubes de la duda volvían a cernirse. Miriam, sintiendo el giro en el aire, se preguntaba, ¿qué propósito oculto tiene Dios para este pueblo? ¿Estamos listos para lo que está por venir? Delante de ellos, la tierra prometida ardía en sus corazones, pero los desafíos aún acechaban, trayendo consigo recuerdos de la traición del mismo corazón humano. Así, mientras las voces de alabanza resonaban, Miriam entendió que la historia de su pueblo aún no había terminado. El plan redentor de Dios continuaba desplegándose, y una nueva prueba se aproximaba, una que requeriría una fe más profunda y una unidad más fuerte entre el pueblo elegido. Cuando la niebla del peligro se cierne sobre nosotros, reflexionó, ¿quién se levantará para guiar a los que vacilan? Estamos listos para escuchar la voz de Dios resounding en medio de la adversidad.
La clara promesa de Dios, sustancial y vibrante, pulsaba en sus corazones, anticipando el momento en que Él revelaría su gloria de manera asombrosa. Así, el destino aguardaba, y el pueblo no podía escapar. Había un plan soberano que aún iba a ser revelado. Los días avanzaban, y el desierto se tornaba un maestro implacable, moldeando el carácter del pueblo de Israel con cada susurro de viento caliente. La travesía había enseñado lecciones duras. Aunque el agua había brotado de la roca, la sed de confianza en el Señor aún acechaba entre ellos. Miriam, con su espíritu renovado por la alabanza, se acercaba a las familias, y cada encuentro suscitaba en ella un fuego sagrado. Hermanas, recuerden la grandeza de nuestro Dios, compartía, pero el eco de las dudas aún balbuceaba en el campamento. A veces, las voces se tornaban murmullos y la esperanza parecía tener pies de barro. Un día, mientras el sol se ocultaba en el horizonte, el pueblo llegó a un lugar llamado Refidim, donde el agua faltaba nuevamente. La presión se intensificaba y la inquietud encontró su camino a los corazones de los hebreos. ¿Acaso nos ha traído aquí para morir de sed?, repitieron algunos, y la desconfianza se solidificaba como una roca. Moisés, evidente en su sufrimiento, clamó a Dios: ¿qué haré con este pueblo? Están a punto de apedrearme. El Señor, en su infinita sabiduría, le dio instrucciones. Reúne al pueblo y lleva contigo la vara con la que golpeaste el Nilo. Estaré allí ante ti sobre la peña en Horeb, golpearás la peña y brotará agua. Así se hizo, y la obediencia de Moisés brilló en medio de la desesperación. Ante todo, Miriam contempló el brillo de su hermano en aquel instante sagrado. Su confianza en el Dios que provee comenzaba a revivir. La peña fresca, al ser golpeada, brotó agua, un río que sació la sed, y los rostros cansados se llenaron de gratitud. «Bendito sea Yahvé», exclamaron, mientras las familias se acercaban a disfrutar de la gracia de una nueva provisión. Sin embargo, el viento que soplaba no solo traía esperanza, traía señales inquietantes. Una sombra se cernía de manera sutil. Los amalecitas, enemigos antiguos de Israel, se acercaban, dispuestos a atacar. A medida que los rumores crecían, el pánico resonó entre los israelitas. «¿Quién nos defenderá?», gritaban, y las voces de duda resurgieron gritando por su antiguo hogar en Egipto. Miriam, sintiendo la responsabilidad de su llamada, se levantó nuevamente. «No temáis», proclamó con valentía, «el Señor peleará por nosotros». Su fe, aunque temblorosa, ardía como un fragoroso fuego, y esa confianza se extendió entre las mujeres, formando una red de unidad y resistencia. Moisés, consciente de que el pueblo podía sucumbir ante el miedo, dirigió su mirada al cielo. «El Señor nos ha provisto y nos promete su protección». Así, levantó su mano y oró fervientemente, sintiendo la urgencia de lo que estaba en juego. Bajo su liderazgo, Josué fue enviado a luchar contra Amalec. En la cima de la colina, Moisés levantó su vara, y cuando lo hacía, Israel prevalecía. Pero cuando su brazo caía, los amalecitas vencían. Miriam, observando la guerra desde la línea de frontera, entendió que las batallas del pueblo se ganaban en el corazón y en la obediencia. La comunidad, una vez más unida, comenzó a elevar sus voces a Yahvé, clamando por la victoria. A medida que el sol se deslizaba al ocaso, la batalla concluía con un grito de triunfo. La fidelidad de Dios resplandeció de nuevo, sacando al pueblo de la oscuridad y la desesperación. Miriam, consciente de que en cada prueba se forjaba un legado de fe, sabía que estos desafíos eran parte de un plan mayor. «Oh, ¿qué revelaciones espera Dios para nosotros?», se preguntó en su corazón mientras contemplaba los cielos. «¿Qué gloria está por venir?». La historia de nuestra liberación aún no ha sido completada.
Un susurro divino atravesó sus pensamientos, dejando claro que el verdadero propósito de Dios, aunque aún oculto, llamaría a su pueblo hacia un lugar de encuentro renovado con Él. En el horizonte, el futuro prometía revelaciones inesperadas. La travesía apenas comenzaba, y cada evento se entrelazaba en el gran tapiz de su redención, donde Dios, en su soberanía, seguiría desplegando su maravilloso plan. Miriam observaba el fervor de su pueblo, aún resonando con el eco de la victoria sobre Amalek. Pero en su interior, las preguntas seguían latiendo con fuerza. ¿Qué lecciones debemos aprender de este conflicto? Contemplaba, al tiempo que la noche descendía, trayendo consigo calma y un manto estrellado que parecía susurrar secretos divinos. Los hebreos se habían asentado temporalmente en Refidim, y aunque el agua había saciado su sed, los corazones permanecían inquietos. Al caer la oscuridad, las llamas de las hogueras danzaban, reflejando no solo el calor físico, sino también la lucha interna que cada uno enfrentaba. Un chasquido seco interrumpió sus pensamientos, y Miriam se volvió hacia la horda de sus hermanos que, cansados pero esperanzados, se aproximaban en un círculo. «¿Qué haréis cuando vengan otras pruebas?», preguntó uno de los ancianos, su voz resonando llena de angustia. «¿Cómo podemos estar seguros de que el Dios que nos liberó de Egipto continuará con nosotros?». Miriam, comprendiendo que esos ecos de duda podrían erosionar la fe colectiva, se levantó con la determinación de una profetisa. «Nuestro Dios ha demostrado su poder», dijo, y su voz resonó en el silencio de la noche. «No olvidemos las maravillas que ha hecho por nosotros. Desde el momento que nos liberó de la opresión, hasta el agua que brotó de la roca. Cada victoria es un testimonio de su fidelidad». Sin embargo, algunas miradas estaban llenas de desconfianza y murmullos emergieron de entre las sombras. «¿Qué hay de nuestros sacrificios en el desierto? Todo parece pesar más que la promesa de la tierra que fluye leche y miel». La lucha interna del pueblo no solo era física, sino también espiritual. Moisés, en ese momento, sintió que su pueblo se hundía en un ciclo de desconfianza. Con su levantada vara, clamoroso ante el Señor, imploró dirección. «¿Qué haremos, Señor, con este pueblo? Su resistencia parece quebrarse cada día más». Y el Señor, en su sabiduría, le respondió: «Ve a hablar con el anciano de Israel, a quien he preparado para este tiempo. Llama a tu hermano Aarón, y juntos sean la voz del pueblo. En su debilidad, recuerda que yo estoy en medio de ellos». Los días transcurrieron, y la desconfianza quedó vestida con el ropaje de la desesperanza. Los hebreos se tornaban cada vez más inquietos, hasta que un día, un gran lamento se elevó, anunciando la llegada de noticias inciertas. «Han visto fortalezas y espías de un ejército inmenso en la tierra de Canaán», gritaban. «No podremos conquistarles, estarán contra nosotros». La inquietud se transformó en miedo y la fe se tambaleó. «¿Acaso Dios nos ha traído aquí para perdernos en el desierto?», cuestionaron entre lágrimas y susurros cargados de desaliento. Miriam, viéndolos caer nuevamente en las garras del escepticismo, decidió que había llegado el tiempo de obrar. En medio del campamento y con una voz que resonó con confianza, se dirigió al pueblo. «No temáis. Debemos recordar que nuestro Dios es un guerrero. Él nos ha traído hasta aquí, y así como su mano nos guió en el pasado, así nos sostendrá en el futuro». El pueblo, aunque aún titubeante, comenzó a reunir valentía. Moisés, bajo la guía divina, se unió a Miriam, y juntos llamaron a una asamblea. «Escuchad, oh Israel», clamó Moisés, «que vuestros corazones se fortalezcan en la certeza de la protección de nuestro Dios. Vamos a arrojar nuestras dudas a sus pies y clamar a Él en búsqueda de dirección». Pero en medio del fervor de la fe y la unidad, un espíritu de rebelión comenzaba a levantarse dentro de algunos.
A medida que los murmullos crecían, el viaje de Israel se tornaba más que una travesía hacia la tierra prometida. Se convertía en una lucha por el alma misma de la comunidad. Miriam temía este desenlace, comprendiendo que la verdadera batalla no era solo contra los enemigos externos, sino contra aquellos corazones que aún no confiaban plenamente en la dirección de Dios. «Oh Dios, revela tu verdad a este pueblo», imploró en su corazón. «Share sus caminos en cada prueba, y que ante cada desafío veamos su propósito revelarse». Mientras Miriam clamaba, un profundo anhelo comenzó a llenar su espíritu. Estaba segura de que Dios estaba a punto de desatar un nuevo capítulo en la historia de Israel, uno que no solo revelaría su gloria a través de las victorias por venir, sino que también desataría un entendimiento profundo del carácter de su pacto. En ese instante, comprendió que el camino del desierto era solo una preparación para lo que estaba por venir. Las sombras aún ocultan misterios divinos que se avecinaban. ¿Cuál será el siguiente paso de nuestro Dios?, reflexionó mientras las estrellas brillaban con fuerza sobre ella, prometiendo que en la negrura había luz. La fe verdadera, ahora, se situaba en la escala de prueba y revelación. La historia de redención estaba a un susurro de ser revelada, y Miriam aguardaba la manifestación del propósito eterno. Las primeras luces del alba comenzaron a filtrarse tímidamente por el horizonte, y con ellas, un nuevo día traía consigo la incertidumbre. Miriam despertó con el corazón agitado, pues sabía que los murmullos en su pueblo se estaban intensificando. La presión de la desconfianza amenazaba el frágil hilo que unía a los hebreos en su caminar por el desierto. ¿Dónde está su fe?, se preguntaba, mientras miraba a su alrededor, notando la tristeza en los rostros de sus hermanos y hermanas. La vista de muchos de ellos cubiertos de preocupaciones, soportando la carga del desierto y sus propios temores, la conmovía profundamente. «Dios ha hecho maravillas entre nosotros, ¿por qué olvidáis tan pronto su poder?». El día transcurrió lentamente cargado de ansias. Mordiendo su labio inferior, Miriam se sintió impulsada a reunir nuevamente al pueblo. En el centro del campamento, donde las llamas del fuego aún crepitaban del día anterior, un grupo de personas se congregó, algunas con miradas de incertidumbre, otras con notas de resentimiento. Moisés, al llegar, sintió la atmósfera pesada en su pecho. ¿No recordaréis lo que el Señor ha hecho? Su mano fue la que nos liberó de la opresión. Él es nuestro refugio y fortaleza. Pero las voces del pueblo comenzaron a levantarse, resonando en una mezcla de desesperación y rabia. «No podemos continuar aquí. Preferimos volver a Egipto que seguir esta senda de sufrimiento». La rebelión clamaba por un líder, un defensor de su descontento, y fue entonces cuando un hombre de nombre Coré emergió entre la multitud. Con un tono desenfadado y desafiante, se alzó para hablar en contra de Moisés y Aarón. ¿Acaso solo ellos deben guiarnos? ¿No somos todos hijos de Dios? La tensión en el aire se volvió palpable. Mientras Coré y sus seguidores añadían leña al fuego del descontento, una chispa divina encendió el espíritu de Miriam. Si Dios había manifestado su poder para liberarlos de Egipto, ¿no podría hacer lo mismo ahora? Con un grito de aliento, se dirigió a la multitud. «Deteneos, los que están con nosotros, levantad vosotras manos en señal de unidad. No perdáis de vista su promesa. La tierra promete abundancia, pero solo será nuestra si permanecemos firmes en la fe». Su voz resonó como el sonido de un tambor, y lentamente, algunos comenzaron a retroceder de la rebelión. Pero no todos fueron convencidos. El clamor de Coré parecía haber atrapado a más corazones de lo que Miriam podía imaginar. Las divisiones comenzaron a hacerse más evidentes, y una separación espiritual se cernía sobre el campamento. La jornada del pueblo, aunque cargando la protección de Dios, se tornaba en una línea delgada entre la fe y la rebelión.
Aarón se unió a su hermana, implorando: «Acudid al Señor. Solamente en Él encontraremos la fuerza para enfrentar este día. No busquemos respuestas donde no las hay». Pero la multitud se fragmentaba entre el deseo de seguir a Coré y el anhelo de permanecer en la verdad. Se oyó un susurro entre los que deseaban y desconfiaban. La desobediencia acechaba como un león al acecho, planificando devorar la fe del pueblo. Mientras tanto, en lo profundo de su alma, Miriam sintió que Dios estaba a punto de obrar un milagro. Objete el momento crucial de su historia. ¿Acaso no hemos visto el poder del Señor en las aguas que se abrieron ante nosotros?, instó con fervor. Hoy, escojamos la fe antes que la rebeldía. Y así, en la encrucijada, el cielo se oscureció y un viento frío comenzó a soplar entre ellos. El rostro de Dios parecía presentarse con una majestuosa advertencia. «Dios no ha olvidado su pacto», murmuró en voz baja Miriam, «pero debemos decidir». En aquel instante, una luz radiante iluminó el campamento. La presencia de Dios descendió, manifestándose como un fuego divino en una nube que se cernía sobre ellos, y la voz del Señor resonó: «¿Quién tomará su lugar para llevar mi mensaje? Esta es la hora de arrojar dudas y seguir con fe. Me levantaré en medio de ustedes». La mirada de todos se centró en la luminosidad, llenando sus corazones de una mezcla de temor y aliento. «¿Puede ser que hay un propósito divino en esta prueba?», se preguntaban unos a otros. Los eventos que estaban por desenlazarse llevarían a la comunidad a cuestionar hasta el mismo esplendor de su promesa. Dentro de su vulnerabilidad estaban las bases de un legado que se formaría en la historia de Israel, poniendo a prueba la fidelidad del pueblo y la soberanía de su Dios. Dios estaba a punto de revelar no solo las consecuencias de la rebelión, sino también la redención que siempre había planeado. El destino de Israel pendía de un hilo, y la decisión de cada hebreo resonaría a través de las generaciones venideras. ¿Cómo superarían la prueba que se cernía? La respuesta estaba, sin duda, en el poder del pacto eterno que había prometido no abandonar a su pueblo. Así, mientras una tensión sagrada envolvía el campamento, Miriam contempló en su interior que el verdadero legado de la historia aún no se había revelado. ¿Qué grandioso propósito traería el Señor en medio de esta adversidad? La expectativa de la divina revelación ardía ante sus ojos, preparándola para lo que vendría. La lucha por su fe estaba a un paso de manifestarse. El clamor entre la multitud había detenido el pulso del campamento. Las miradas temerosas buscaban respuestas, aumentando la tensión del momento. La nube de la presencia de Dios seguía ahí, como una cortina de luz y fuego, infundiendo una mezcla de asombro y temeridad en cada corazón. Miriam, con la mirada fija en el fulgor divino, sintió que no era solo un espectáculo, sino un llamado. Su propia fe se avivó como una llama en el viento. En su interior, una convicción ardía. Entendía que este momento era crucial no solo para ella, sino para toda la nación de Israel. «Escuchad, es el Dios de nuestros padres quien habla», exhortó su voz, un eco reverberante de esperanza y advertencia. «Si nuestro Dios ha prometido llevarnos a la tierra que fluye leche y miel, ¿acaso no es nuestro deber caminar en obediencia?». La multitud quedó atrapada entre la creencia y la rebelión, y en ese frágil hilo, el temor de los rebeldes se enfrentó al mutuo respaldo de los fieles. El asombro de los presentes se tornó en murmullos. Uno de los seguidores de Coré, un hombre cuyo corazón estaba abrumado por la desconfianza, alzó su voz en desafío. «¿Qué nos ofrecerá esta nube? Solo vemos incertidumbre y hambre». Las palabras de aquel hombre fueron como un golpe en el estómago de Miriam, y la imagen de su pueblo dividido palpitaba en su mente. Se hacían visibles las cicatrices de la opresión,
pero también se vislumbraba la promesa del Altísimo. No podemos rendirnos. Si retrocedemos, ¿qué futuro nos espera? Recordemos nuestras cadenas, lo que el Señor hizo por nosotros. Él nos sacó de Egipto no para que pereciéramos en el desierto, sino para ser un pueblo que lo glorifique. Las palabras de Miriam reverberaron, y en el fondo de su ser, el eco de la verdad comenzó a sanar corazones heridos. Sin embargo, el tumulto de la rebelión era persistente, y un fuego avivado por Coré amenazaba con consumir la luz de la fe. Nadie tiene que seguir a Moisés, somos tantos como ellos, gritó Coré, levantando el torso con desafío ante la multitud. Miriam sintió una creciente angustia. La voz del Señor la acunaba, pero la lucha aún era feroz. En un momento de profunda conexión espiritual, cerró sus ojos y elevó su mente al cielo. Señor, revela tu gloria en medio de este pueblo. Haz que comprendan la grandeza de tu amor. Renueva nuestra fe, tal como en los días de Moisés, cuando él había levantado sus manos en oración. Miriam alzó su brazo hacia el cielo, y la poderosa luz de la nube pareció intensificarse. Un trueno resonó, haciendo temblar la tierra bajo los pies de todos. Escuchad. Nuestro Dios no está sordo a nuestras quejas ni ciego a nuestra aflicción. Se arrodilla ante nosotros, que le busquemos con corazón sincero. Era un momento santificado. Muchos comenzaron a temblar, no solo por el temor, sino ante la realidad de la presencia de Dios. Se entregaron a la reverencia. La voz del pueblo se había convertido en un murmullo colectivo de súplica. Señor, ayúdanos. De repente, con la fuerza de un viento poderoso que cortaba el aire, la nube se desplazó ligeramente, y la voz de Dios resonó con autoridad. He aquí, estoy en medio de ustedes. Siervos míos, ¿quién se levantará en defensa de la verdad? ¿Quién perderá su vida para hallar vida en mí? Una profunda convicción llenó el corazón de Miriam. En ese instante, cada hebreo presente luchaba entre el deseo de seguir a Coré o abrazar la verdad de Dios. «Yo lo haré», exclamó un joven con lágrimas en los ojos. «Yo elegiré seguir a Dios». Su aliento inquieto resonó en el alma de muchos. La decisión de aquel joven y el eco de su valentía sirvió como chispa para reavivar la fe en otros. Con él entraremos en los propósitos de Dios, aunque parezca difícil. Su promesa es nuestra guía, fueron sus palabras. Así, el pueblo comenzó a unirse, impulsado por la fe que comenzaba a renacer en sus corazones. Sin embargo, mientras la luz del día se desvanecía, Miriam sintió que la batalla apenas comenzaba. En su interior ardía una pregunta. ¿Qué camino seguirá el pueblo de Dios? ¿Se levantarán en fe o en rebeldía? Y mientras se ponderaba, la sombra de Coré, aún agazapada, se cernía sobre ellos, recordándole que los desafíos siempre estarían al acecho. Era en este momento que un nuevo plan de Dios se entretejía con la historia de su pueblo. Y Miriam sabía que la divinidad estaba al borde de manifestarse. El cielo pudo haber comenzado a iluminarse con más que solo luz. Era un anticipar de acontecimientos que sacarían a la luz lo más profundo de cada corazón. Así, la pregunta colgaba en el aire. ¿Cuál será el legado que dejaremos atrás? Con cada decisión, las marcas de fe y rebelión crearían sendas en la historia de un pueblo, donde la redención se acentuaría en medio de su lucha. La jornada de Israel aún se hallaba en gran secreto, y ante los ojos de Dios un milagro aguardaba su momento de revelación. La atmósfera en el campamento de Israel se había transformado en un campo de batalla espiritual. La lucha interior de la multitud se palpaba como un viento intenso que arrastraba dudas, esperanzas y deseos. Miriam, aún vibrando con el fervor de su exhortación, sintió que la mirada del pueblo se dividía entre la fe y la desesperanza.
La luz de la nube celeste que los guiaba parecía titilar, resonando como si supiera que el corazón del pueblo estaba en juego. Con la voz firme y decidida, Miriam hizo un llamado a la unidad. Hermanos e hijos de Israel, esta es nuestra hora. No debemos permitir que el miedo nos consuma. Recordemos las maravillas que el Señor ha hecho en medio de nosotros. Recordemos cómo nos sacó con mano poderosa de la esclavitud. Su llamado resonó en el aire, como un eco de los tiempos de Moisés, logrando captar la atención de muchos. Pero la sombra de Coré, con su desafiante ringleader, se proyectaba sobre la multitud. Miriam, ¿acaso crees que ser esclavos es mejor que ser hombres libres? La libertad que prometes no es solo un espejismo. Conocemos hambre, y el desierto nos asola. Las palabras de Coré fueron como estocadas en la fe de los indecisos. La agitación creciente hizo temblar el ambiente y comenzó a disolver la determinación que Miriam había infundido. Miriam se sentó en el polvo caliente, sintiendo el peso de su responsabilidad. En su angustia, se dirigió al Señor susurrando: Dios de mis antepasados, revela la verdad de tu amor. Obra en los corazones de tu pueblo. Que tu gloria sea vista, que se aferre a la esperanza. Muéstrales que no están solos. Entonces, como respuesta a su súplica, un relámpago surcó los cielos, iluminando el campamento con un resplandor que partió la oscuridad. El trueno retumbó, y sobre el lamento de la multitud se escuchó de nuevo la voz del Altísimo. ¿Quién se atreverá a desafiar mis caminos? ¿Quién seguirá a aquellos que son rebeldes a mi voz? La multitud, asustada, comenzó a murmurar entre sí, y el miedo fue reemplazado lentamente por un deseo renovado de responder. Nosotros, tu pueblo, nos levantaremos en fe, gritó una mujer anciana con el rostro surcado por la vida sufrida. No tememos al desierto, tememos más bien a estar sin ti, Señor. Miriam se sintió aliviada al ver cómo un nuevo espíritu se encendía en algunos corazones, pero el desafío de Coré todavía tenía raíces profundas en otros. Está bien, que elija quien no quiere seguir a Moisés. Yo estaré al lado de los valientes que se nos ha prometido, siguió él, intentando sembrar la disensión. Pero fue en ese mismo instante que la nube sagrada comenzó a descender, billowing con un poder insondable. Alzad la vista, oh pueblo mío, porque mi presencia se manifiesta en sus corazones endebles. Resonó la voz de Dios, y las miradas escudriñaron la nube. El aire se llenó de un aroma dulce, embriagador como de mirra, y toda resistencia comenzó a evaporarse. La fe renacía, desbordando con nueva fuerza. Sí, Señor, clamó un anciano, creamos que tú eres nuestro refugio. Haz de nosotros un pueblo según tu corazón. Pero Coré no se detuvo, buscando empujar la negrura del resentimiento. ¿Qué más prueba necesitáis? Todo lo que tenemos es la promesa que nunca se cumple, exclamó, su voz llena de veneno. Fue en ese mismo momento que Miriam, recordando las palabras del Eterno, supo que la revelación estaba cerca. He aquí, el tiempo se acerca donde los repartos del corazón se mostrarán. La fidelidad y la rebelión no pueden coexistir, pues cada uno será probado en su elección. Y quienes se levanten en fe, verán la gloria de Dios en esta generación. El pueblo, ahora unido en un clamor ferviente, había comenzado a cambiar el eco de la frustración por un grito de esperanza. Ya ningún hombre, niña o anciano se sentía solo. A medida que se producían las decisiones, la nube se erguía majestuosa, como un símbolo del poder divino. La historia estaba a punto de manifestar su verdad. Miriam pudo sentir que un nuevo capítulo se abría. La batalla no era solo sobre la liberación de las cadenas físicas, sino sobre liberarse de largas sombras que se cernían en sus corazones. Hoy veréis un milagro, declaró con firmeza. Hoy conocerán la voluntad del Altísimo
y en medio de tanto caos, un nuevo legado de fe se levantará. Y así, con el viento soplando suavemente, un nuevo susurro comenzó a extenderse. ¿Quién tendrá el valor de reconocer la gloria de Dios en su vida y ser un faro de esperanza en este desierto incierto? La incertidumbre perduraba, pero con la llegada del silencio sagrado, la respuesta se convirtió en un eco de expectativa. El plan de Dios comenzaba a revelarse en medio del desierto, y todos en el campamento sabían que el momento decisivo estaba al alcance. Mientras la nube divina continuaba su danza de majestad sobre el campamento, Miriam, con el corazón palpitante de fervor, se alzó una vez más. No solo la presión del momento la impulsaba, era la expectativa de un cambio, de una manifestación de la gloria de Dios que se avecinaba. El eco del clamor del pueblo resonaba en sus oídos y una determinación renovada se apoderó de su ser. «Escucha, Israel», dijo con voz aún más fuerte, «hoy el Señor mostrará sus maravillas. Hoy demostraremos que la lealtad al Altísimo es más fuerte que cualquier desierto que enfrentemos. Él es nuestro estandarte, nuestra salvación. No desmayéis». Las palabras fluyeron como agua viva, y el pueblo comenzó a responder con clamor y cánticos, llenando el aire con alabanzas. Sin embargo, la sombra de Coré no se disipaba fácilmente. Con un gesto burlón, la figura desafiante se erguía en medio de ellos como un faro de rebelión. ¿Por qué seguir a un Dios que nos conduce a la incertidumbre? Miren a nuestro alrededor. Solo hay polvo y decepción. Es hora de encontrar una nueva verdad, una que no dependa de ilusiones. Retumbó su voz, haciendo eco en los corazones de aquellos que aún dudaban. Miriam, viendo el efecto corrosivo de las palabras de Coré, se sintió movida a retar esa desesperanza. Si el Señor ha hecho maravillas en nuestro pasado, ¿por qué no ha de hacerlo hoy? Mirad hacia el horizonte, no estamos solos, su mano aún nos guía, exclamó, con un ardor palpable en su voz. En ese preciso momento, la nube se tornó de un dorado radiante, y un susurro celestial envolvió a todo el campamento. ¿No creéis que puedo hacer más de lo que imagináis? En este día seré vuestro refugio en la tormenta, y guiaré vuestros pasos. Resonó como un eco de promesa en sus corazones. El pueblo, sintiendo la invitación divina, comenzó a unirse en oración. Oh Señor, muéstranos el camino, ten misericordia de nuestra incertidumbre, renueva nuestra fe, fortalece nuestro espíritu, clamaban en comunión, mientras las lágrimas caían sobre el polvo ardiente. Pero en el corazón de Coré, la rabia se intensificaba. No seréis testigos de maravillas, solo habrá desolación para los que se aferran a la sombra de ilusiones, dijo, tratando de socavar la fe creciente. Sus ojos resplandecieron con desafío. Sin embargo, el pueblo estaba comenzando a encontrar un nuevo sentido de propósito y comunidad. A medida que cada uno levantaba sus manos, un rayo de luz brilló desde la nube, como un símbolo del favor divino. Miriam, consciente de la gravedad de la situación, le recordó a la multitud la historia de cómo Moisés había alzado su mano sobre el Mar Rojo. ¿Qué sucedió entonces? Nuestro Dios dividió las aguas, y caminamos en medio de la alabanza y la adoración. Hoy, de la misma manera, Él pedirá no solo nuestro aliento, sino la pureza de nuestra fe, exclamó, mientras los corazones del pueblo comenzaban a palpitar al unísono con la esperanza renovada. Poco a poco, la división comenzó a desvanecerse. Algunos de los seguidores de Coré, aunque aún batallando con la incredulidad, escucharon el eco de la verdad en la voz de Miriam. Sentían el tirón del espíritu, y los corazones comenzaron a ablandarse. La distancia entre los fieles y los rebeldes se hizo cada vez más delgada. Un nuevo legado se forjará entre nosotros, pero requerirá fe y valentía, continuó Miriam. ¿Qué haremos? Nos uniremos en este momento de decisión para abrazar la promesa divina. La multitud, ahora vívida y alerta,
comenzaba a levantar sus voces y a prometer lealtad ante Dios. De repente, un viento feroz sopló a través del campamento, trayendo consigo un susurro del cielo. Hoy, quiero manifestar mi poder en medio de vosotros. Confiad en mí, y veréis el cumplimiento de mis promesas. Resonó en el aire, permeando cada rincón del desierto. Miriam sintió la unción del Altísimo, dándole fuerzas. El pueblo de Dios ha venido a un punto de decisión. ¿Quién se levantará para seguir la voz del Creador? ¿Quién estará dispuesto a caminar en fe? En ese instante, la revelación del plan soberano de Dios se perfiló en las sombras de su corazón. Sin saberlo, el verdadero desafío apenas comenzaba. El conflicto de la fidelidad estaba a punto de culminar en una prueba que cambiaría el curso de la historia. Mientras se alzaba la sombra de la rebelión, la luz de la verdad empezaba a brillar intensamente. El próximo paso sería crítico. El camino hacia la redención estaba trazado y el eco del futuro resonaba. La elección está ante vosotros. ¿Qué legado dejaréis en la historia de mi pueblo? La multitud sentía la tensión en el aire, una especie de electricidad divina que pulsaba con fuerza. Las palabras de Miriam resonaban como un canto de esperanza, y mientras el viento soplaba con mayor intensidad, la nube dorada pareció descender aún más, abrazando al pueblo con su presencia envolvente. Los corazones comenzaron a unirse en un clamor de entrega, y en ese momento sagrado, un temor reverente se apoderó de ellos. Las decisiones que toméis hoy serán la herencia de cada generación venidera, continuó Miriam, su voz temblando con la emoción de lo que estaba sobre el horizonte. Nosotros como pueblo, hemos sido llamados a ser luz en las tinieblas. No solo debemos creer, debemos actuar. El eco de su voz provocó una respuesta. Hombres y mujeres levantaron sus manos al cielo, y lágrimas de desafío y adoración brotaron de sus ojos. En medio de ellos, la figura desafiante de Coré se mantenía imperturbable. Sus rasgos inquebrantables, su rechazo a lo divino afianzado. Sin embargo, incluso entre sus seguidores, había murmullos de duda. ¿No estamos perdiendo nuestra libertad siguiendo a un Dios que todavía no vemos? ¿Es esta la tierra prometida que nos han dicho que debemos poseer? Preguntó uno de los más cercanos a Coré, su voz cargada de confusión. Coré, viendo el deslizar de la fe sobre algunos de su grupo, se erguió con furia. «¿Libertad o esclavitud?», afirmó alzando el puño. «El verdadero camino es el que forjamos con nuestras propias manos. No necesitamos un Dios distante que determine nuestro destino». Pero Miriam, guiada por el Espíritu, respondió con una claridad que rompía el aire cargado. La verdadera libertad se encuentra en la obediencia al Creador. Él nos ha guiado hasta aquí, y no nos abandonará. Proclamemos que somos su pueblo, que nos sostiene con mano fuerte. Déjale a él la batalla. En ese instante, la nube brilló intensamente. Las voces de los fieles surgieron como un torrente, llenando el aire con cánticos de adoración hacia el Altísimo. «Él es nuestro refugio, Él es nuestra fortaleza», exclamaban, mientras el pueblo se movía con un sentido de propósito renovado. De pronto, un estremecimiento recorrió la tierra, y la voz del Señor resonó, profunda y clara. «Hoy, en este momento, se trazará el destino de muchos. La rebelión traerá juicio, pero el arrepentimiento traerá redención». La confusión se apoderó de unos pocos, mientras los corazones se dividían. Algunos comenzaron a caer de rodillas, sintiendo el peso de sus decisiones, y Coré, enfurecido, gritó: «Esto es locura. No caeréis en los engaños de una voz que nos ofrece ilusiones». Miriam, reconociendo la crisis en pleno apogeo, no se dejó intimidar. Si el Señor ha prometido redención, entonces su plan es más grande que nuestra incertidumbre. Coré, tu obstinación no nos detendrá.
Aún existe tiempo para que voltees hacia lo que es verdadero. Su misericordia está lista para encontrarte. Mientras las palabras de Miriam comenzaban a penetrar en los corazones indecisos, un niño entre la multitud, lleno de fe inocente, se puso de pie. Yo creo en Dios, Él nos salvará, Él puede hacerlo. Su voz pura y sincera resonó en la multitud, uniendo a los que buscaban respuestas. En ese momento, Miriam sintió un ardor. Así como Dios partió las aguas, así también nos mostrará el camino. Escuchad, pues la prueba está a las puertas. El desafío no es solo de Coré, sino de nuestra voluntad de seguir al Dios que promulga life eterno. El viento soplaba con mayor fuerza, y un rayo de luz centelleaba desde la nube, reflejando la presencia de Dios. La multitud comenzó a levantarse enteramente. El clamor de su fe ascendía como un incienso agradable ante el Señor. Mientras la atmósfera se cargaba de gloria, la sombra del desafío se intensificaba. Sin embargo, la revelación de la soberanía de Dios brillaba con claridad. La elección estaba establecida, y cada uno debía decidir. ¿Seguirían la rebelión de Coré o se aferrarían a la promesa divina? ¿Cómo responderán a la llamada del Altísimo?, preguntó Miriam en un susurro devocional, sintiendo que el destino de su pueblo estaba colgando en un hilo. La respuesta a esa pregunta definiría no solo su presente, sino su legado en la historia de redención. Y así, el eco resonó entre ellos. ¿Qué decisión marcará el futuro de la herencia de Dios? La aventura apenas comenzaba, y con ella, la revelación del plan divino de redención se acercaba a pasos agigantados. Las primeras luces del alba comenzaron a filtrarse entre las nubes, brillando con una iluminación casi celestial sobre el campamento de Israel. Miriam, con su espíritu anhelante, se levantó en alerta. La tensión del día anterior aún flotaba en el aire, y la revelación de lo divino que estaba por venir parecía inminente. En su corazón latía la certeza de que Dios estaba a punto de actuar de manera asombrosa. Hoy, oh Israel, se define quién seremos, declaró, su voz resonando con un fervor que atrajo la atención de aquellos que aún vacilaban. Las palabras impactaron como flechas de esperanza en medio del desierto. Elegir nuestra fe es un acto de valentía que forjará nuestro camino hacia la tierra prometida. Mientras el pueblo se congregaba, el eco de sus ruidos matutinos se mezclaba con los cantes de alabanza que comenzaban a surgir a lo largo del campamento. Miriam alentó a cada uno a recordar las obras poderosas del Señor. No olvidemos cómo nos liberó de la opresión en Egipto y cómo nos ha guiado hasta aquí con una mano poderosa. Sin embargo, el desafío de Coré aún persistía entre algunos de los hebreos, como un veneno que no se desvanece fácilmente. La oposición había dejado cicatrices en los corazones, y la lucha interna seguía viva, palpablemente tensa. Miriam vio en sus rostros dudas susurradas, cuestionamientos que amenazaban con desbaratar la creciente fe. ¿Qué pasaría si el camino se torna más difícil? ¿Acaso no sería más sencillo regresar a Egipto? Miriam, sabiendo que debían afrontar sus temores, clamó: «No se desanimen. El camino que hemos tomado no es fácil, pero en la dificultad se encuentra la oportunidad de conocer a nuestro Dios como nunca antes». Con cada una de sus palabras, buscaba traer reminiscencias de lo que habían vivido, un recordatorio de su anhelo por la libertad, un anhelo que se consolidó con la propia fe. Hoy será un día de decisiones. Cada uno de vosotros debe preguntar: ¿qué legado dejaré? ¿Dejaré que la duda me arrastre o me levantaré en fe? Miriam miró a su alrededor, observando las reacciones de las mujeres, los hombres y los niños, todos buscando una razón por la cual aferrarse a la fe. Fue entonces que la nube de la gloria de Dios, aún a lo lejos, comenzó a moverse. Una vibración se sintió en el aire. Un susurro poderoso resonó justo antes de que un fulgor resplandeciera,
iluminando el campamento con una luz dorada. En ese instante, queriendo dar claridad a su palabra, Miriam se dirigió a la multitud reunida. Vuestra decisión es más que un momento. Es un paso hacia un futuro lleno de promesas. Seremos su pueblo, y Él será nuestro Dios. Entre los murmullos de la multitud, varios comenzaron a levantarse, respondiendo a esa verdad. Lo seguiremos, oh Dios, seremos fieles. Se dio un cambio tangible en la atmósfera. Sentían que algo se despertaba en sus corazones, como si la cadena de desconfianza comenzara a romperse a luz del poder de Dios. Sin embargo, la sombra de Coré aún se cernía, y su renuencia a aceptar la dirección divina provocaba un nuevo tipo de discordia. Este camino no es más que un embuste, gritaba, buscando socavar el fervor creciente. El desierto nos consume, y el retorno es nuestro único refugio. Pero el eco de la comunidad resplandecía con fuerza. Nosotros elegimos seguir adelante. Miriam, notando que la fe comenzaba a brotar aún entre aquellos que dudaban, levantó su voz con la seguridad de un siervo de Dios. Escucha, oh Israel, veréis las maravillas del Señor en vuestra vida. El próximo paso en nuestra travesía será un momento de revelación, como nunca antes habíamos experimentado. Preparémonos, porque la gloria de Dios está próxima. Así, como en los días pasados, Miriam unió su clamor al de su pueblo. Arrodillémonos ante Él, que el Todopoderoso se revele en medio de nosotros. Y al instante, el silencio llenó el aire, dejando espacio para que la presencia de Dios se hiciera conocida. El suelo tembló una vez más, y un viento lleno de fuerza sopló entre ellos. Con cada oración, cada corazón se volvió más decidido, y cada voz más unida. Al clamaron juntos, con un verdadero deseo de ver la manifestación de su poder, una calidez comenzó a envolverlos, su cansancio y pesar se desvanecieron en la entrega. De repente, la nube se iluminó con una luz intensa. Ante ellos, la obra del Señor comenzaba a revelarse en el desierto ardiente. Ve a ver el gran acto que estoy a punto de realizar. Permaneced firmes. Hoy será un hito en la historia de Israel. La revelación giró en el aire como un canto. Sus corazones se llenaron de un nuevo ímpetu. Era entonces que la presión del momento se sintió en su plenitud. El desafío de la rebelión fue puesto en tela de juicio, y quedaba claro que el viaje de Israel apenas comenzaba. La confrontación se acerca, y el legado de fe será comprobado. Reflexionó Miriam mientras miraba a su alrededor, sintiendo la certeza del siguiente paso. ¿Estamos listos para la invitación de Dios? Él ha convocado a cada uno de nosotros a responder en unidad y en amor. Miriam supo que lo que estaba por venir no solo tendría implicaciones en el presente, sino que resonaría por generaciones en el futuro. Con su corazón anhelando la revelación del próximo capítulo en el plan soberano de Dios, contempló el horizonte lleno de luz. La historia aún se está escribiendo, y con cada paso que tomemos, el diseño de la redención de Dios se hará manifiesto en la historia de su pueblo.